En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema sobre actitudes, que corresponde a la tercera semana titulada Bases sociales del comportamiento. Una actitud básicamente es una predisposición. Yo tengo una actitud, por ejemplo, con respecto a lo que significa, ¿no?, la muerte, lo que significa las mujeres, lo que significa los niños con discapacidad. ¿Qué cosa es eso? Una predisposición. Ya hay una disposición, una especie de acercamiento, simpatía, ¿no? Hay simpatía, ¿no? Hay una actitud con respecto a los homosexuales, ahí puede haber antipatía, rechazo, ¿no?, compasión. Bien, entonces decía que una actitud es una predisposición, es una tendencia ya, ¿no? Los seres humanos tenemos predisposiciones sobre diversos temas, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema regional, ¿no? Tenemos actitudes sobre personas que son de la selva, de la sierra, ¿no? Tenemos ya actitudes, ¿no? Tenemos actitudes con respecto, por ejemplo, a la educación, ¿no? ¿Cuál es la mejor educación? ¿En qué instituciones tienen la mejor educación, brindan la mejor educación, ¿no? ¿Qué cosa es una actitud? Una predisposición, una predisposición, ¿no? Y el ser humano está lleno de actitudes, lleno de predisposiciones, ¿no? Ahora, las actitudes tienen tres grandes componentes. ¿Cuáles son? Ahí tenemos el componente cognitivo, el componente emocional y el componente conductual, ¿no? El componente cognitivo de una actitud viene a ser las ideas, las creencias que tenemos sobre un tema o personas, ¿no? Por ejemplo, mi actitud hacia la vida, ¿no? Yo digo, la vida es mágica, es buena, no importa así uno tenga momentos de dolor, de sufrimiento, vale la pena vivir, ¿no? Son ideas, son creencias, ¿no? El aspecto emocional, ¿no? Toda actitud también tiene un componente emocional afectivo, ¿no? De agrado o desagrado. Me encanta vivir, me entusiasma vivir, ¿no? Me siento alegre cuando vivo intensamente mi vida, ¿no? Ese es el componente emocional de una actitud. Pero también la actitud tiene un componente conductual, y el componente conductual vienen a ser las acciones, conductas en relación a esa actitud. Porque estoy enamorado de la vida, ¿qué es lo que hago yo? Me relaciono con las personas, me acerco con las personas, converso, hablo, ¿no? Canto, ¿no? Ya ese es el componente conductual de la actitud, ¿no? Ahora, sin embargo, hay ciertas actitudes en las cuales prima más alguno de estos componentes, ¿no? Por ejemplo, cuando en una actitud prima el componente cognitivo, estamos hablando básicamente ya ahí de un estereotipo, ¿no? Cuando prima el componente cognitivo, estamos hablando de un estereotipo. ¿Qué es un estereotipo? Son ideas simplificadas, bien simplificadas, ¿no? Los estereotipos son generalizaciones. El ser humano tiende a generalizar muchas veces, ¿no? Por ejemplo, a veces hay estereotipos sobre profesiones, ¿no? Le preguntas a una persona que acabas de conocer, ¿y cuál es tu profesión? Soy abogado. Uno ya se hace una idea. Esta persona es una persona seguramente locuaz, habladora, ¿no? Persuasiva. ¿Por qué? Porque está dentro del estereotipo de esa carrera, ¿no? Hay estereotipos regionales. Por ejemplo, ¿de dónde eres tú? Pregunta, y la persona te contesta, soy de Iquitos. Esta persona es muy alegre, es bastante alegre, ¿no? Expresiva, cariñosa, ¿no? ¿Qué cosa estamos haciendo ahí? Una generalización. Estamos haciendo una generalización, ¿no? A eso nosotros llamamos estereotipos. Pero también a veces las actitudes
hay algunas actitudes donde prima el aspecto emocional, ¿no? Y cuando prima el aspecto emocional, pero en sentido negativo, o sea, cuando es un estereotipo, pero en sentido negativo, ya estamos hablando de un prejuicio. Prejuicio. ¿Qué son prejuicios? Los prejuicios son desvalorizaciones que uno hace sobre determinados temas o grupos de personas, ¿no? Y que el prejuicio en realidad no se asienta en la experiencia directa, sino en una generalización, pero de manera despectiva, ¿no? Ejemplos de prejuicios tenemos varios, ¿no? Ahí tenemos, las mujeres no saben manejar auto, ¿no? Otro tipo de prejuicio, ¿no? Los homosexuales son unos enfermos, ¿no? O sea, sin conocer a la persona en concreto, ya estamos generalizando, pero de manera despectiva, ¿no? Prejuicios raciales, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, muchas veces estos prejuicios se difunden a través de chistes, ¿no? Bromas de mal gusto, ¿no? Prejuicios sobre la raza negra, por ejemplo, que solamente sirven para el deporte, ¿no? Eso es un prejuicio, ¿no? Entonces, y acá en el Perú estamos llenos muchas veces de esos prejuicios, ¿no? Y los prejuicios, ¿qué hacen? Nos separan de las personas. Con el prejuicio muchas veces se fomenta la agresión a determinados grupos, ¿no? Hay prejuicios con respecto, por ejemplo, a los chicos con retardo mental, con discapacidad mental, ¿no? Que no pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y se les quita oportunidades, ¿no? Esos son prejuicios, ¿no? Ahora, cuando estos prejuicios se van y se llevan a la acción, al aspecto conductual, ya estamos hablando básicamente de una discriminación. Ahí tenemos ya una discriminación. Ya con la discriminación, basados en un prejuicio, las personas separan, excluyen a las otras, ¿no? Ahí tenemos claros ejemplos. A veces, para las entrevistas de trabajo, ¿no? La empresa que está convocando profesionales, alguna de ellas pide la fotografía, ¿no? ¿Para qué pide la fotografía? Ya ten la seguridad que ahí se va a dar un acto de discriminación, ¿no? Porque están escogiendo un tipo de rostro ya, ¿no? Eso ya es discriminación, ¿no? Eso es discriminación. Después también tenemos acá en algunos lugares de acá de Lima donde algunos de manera abierta hacen discriminación, ¿no? No permiten el ingreso, por ejemplo, a restaurantes exclusivos, discotecas exclusivas, no permiten. ¿Qué cosa dicen? No, señor, esta discoteca, este restaurante es solamente para socios. Mentira, mentira, ¿no? Simplemente porque uno no está dentro de sus parámetros en cuanto a su aspecto físico, ¿no? Hace 2 años atrás se dio un caso lamentable que lo difundieron por los medios de comunicación. ¿Qué pasó hace 2 años? 5 chicos, jovencitos, 17, 18 años de Los Olivos, decidieron conocer Miraflores, nunca habían conocido Miraflores, Larcomar, ¿no? Y bueno, estos chicos llegaron allí al Larcomar, estuvieron paseándose, mirando todo, y el serenazgo de la municipalidad de Miraflores, como los vio de raza mestiza, color cetrino, no tan bien vestidos, ¿no? Jóvenes eran de 17 a 20 años, ¿no? Los catalogó como ladronzuelos, ¿no? Como si fueran cogoteros, ¿no? Y los intervino, ¿no? Y le dijo, ustedes quieren robar acá, le dijo, ustedes quieren robar acá. Y los detuvieron a los 5 chicos, ¿no? Los llevaron a su base, comunicaron al alcalde, y en ese tiempo había un alcalde que era muy conocido por ser muy racista, el alcalde muy racista, ¿no? No voy a decir el nombre del alcalde, no es el alcalde actual, ¿no?
Y el alcalde, con el fin, ustedes saben cómo son los alcaldes políticos, siempre quieren levantar su imagen a costa de otras personas, ¿no? Llamaron a los medios de comunicación para decir que su serenazgo había sido súper eficiente, bueno, ¿no? Que habían cogido unos cogoteros ahí en Largomar, ¿no? Y vinieron todos los medios de comunicación y los presentaron a estos inocentes chicos de acá de Los Olivos como los malditos de Los Olivos, ¿no? Para la policía y los medios de comunicación, ¿no? Los presentaron a los medios de comunicación así, ¿no? O sea, por el simple hecho de sus facciones, ¿no? Ya los condenaron a estos chicos como ladronzuelos, ¿no? Lógicamente los padres protestaron y ya después el alcalde tuvo que disculparse públicamente, ¿no? Eso es una discriminación, ¿no? Pero en este caso muy violenta, condenando a chicos solamente por su extracción popular y por su rostro, por sus facetas, ¿no? Entonces, y así podemos dar muchos ejemplos de actos de discriminación acá en el Perú, ¿no? Hace unos cuantos años atrás, una conductora de televisión salió a defender, ¿no? A las empleadas del hogar que en un club exclusivo de Asia no les permitían bañarse, por ejemplo, en el día, ¿no? Y que ellas tenían que bañarse según ese club en las noches, ya, ¿no? Es inaudito, ¿no? Así, nuestro Perú está lleno de actos de discriminación. Acá nomás, en las Fuerzas Armadas, en la Marina, ¿no? También, ¿no? Tú pides la lista de los nombres de los marinos o oficiales generales, te vas a dar cuenta que allí no hay apellidos auténticamente peruanos, ¿no? Un Flores, por ejemplo, como su profesor, no va a tener allí un oficial, no vas a ver esos apellidos, un Quispe, un Mamani, ¿no? Ahí tú vas a encontrar apellidos de ascendencia extranjera nada más, ¿no? Un Chafino, Caferata, Macetti, ¿no? Esos son los apellidos. Y eso prueba la discriminación. Muy distinto, por ejemplo, si tú pides la lista en el ejército, en la FAP, ¿no? Ahí sí vas a encontrar apellidos auténticamente peruanos. Bueno, pero así es nuestro Perú y tenemos que empezar a cambiar esos moldes, esos estereotipos y esos prejuicios, ¿no? Hay que empezar por casa. Muy bien, alumno. Muchísimas gracias.